Yo soy de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, de un pueblo, ciudad que se llama Ixtepec. Yo vivo en una casa que era una vecindad, que es parte de la Revolución Mexicana. Entonces, esto pasa ya en una edificación más actual, ¿no? Entonces, yo estaba dormida y algo me dijo como, despiértate. Y veo hacia la esquina de mi cuarto y había una niña, así como pueden imaginarse la niña del aro, sentada ocultando su rostro, y yo lo único que, no podía moverme. Y yo solo en mi cabeza le pedía que por favor me dejara moverme para taparme con las cobijas de mi cama, como que volví en mí y me volví a tapar. Y ya la mañana siguiente se lo conté a mi mamá. Mi mamá me dijo que pues tenía sentido, que la casa pues tiene años y ha vivido mucha gente ahí. Y lo que hizo mi mamá para protegerme fue poner tijeras y una jícara con agua. Esto me pasó cuando vivía aquí, vivía en San Baltasar, Campeche, por Plaza Dorada. Uh-huh. Era Día de Muertos y yo iba caminando y fui por unos tacos, iba caminando en una callecita porque esas calles son muy cerradas. Uh-huh. Y vi a alguien que iba entrando a una casa, un hombre con una mochila. Y se me hizo muy raro porque pues solo estaba yo en la calle, no vi a nadie más y no vi a qué hora pasó ese hombre. Lo que procedió fue que al día siguiente le platiqué a mi casera y le dije, lo que noté es que había un moño negro en esa casa. Y me contó que justamente había muerto un señor que hace poco en esa casa, y le conté más o menos cómo era y me dijo, sí, era ese señor que vivía en esa casa. Bueno, esta historia sigue pasando en el mismo contexto que conté la primera. En mi casa, donde actualmente ya no tiene la misma estructura, pero era una vecindad que data de la Revolución. Esta historia yo no la sé de primera mano, me la cuenta mi mamá, que vivió en ese tiempo todavía con esa estructura inicial. La mujer de las zapatillas, le dicen a esta entidad. Pasaba mucho que como era una vecindad, pues muchas veces los hombres dormían afuera. Uno de estos hombres cuenta que estaba en el baño, ya era noche, era más bien creo que ya era madrugada. Este hombre estaba en el baño, estaba pues haciendo sus necesidades y dice que empezó a escuchar cómo se acercaban unas zapatillas. Y le abrieron la puerta del baño y no vio nada, pero seguía escuchando el sonido de las zapatillas. Pasa mucho que esta entidad solo le hace esto a los hombres, porque todas las personas que han contado que la han escuchado, porque nadie la ha visto, solo han escuchado sus zapatillas, todos son hombres que estaban durmiendo, que estaban en el baño. A mí me sucedió una historia muy bonita. Mi abuelo murió en 2019, murió de Alzheimer. Él murió fuera de la casa, ya necesitaba cuidados especiales y lo llevamos a una casa donde nos asistían. No duró mucho, él murió como al mes y teníamos un juego muy divertido que era como jalarnos los pelitos de los brazos y parezonones, ¿no? Y siempre cuando era más joven lo hacía con fuerza y me los arrancaba. Ya al final de su vida él lo hacía como muy delicado porque ya no tenía fuerza. Y justo un par de días después de que murió, estaba yo estudiando, estaba yo en mi escritorio y sentí como me jalaban los vellitos del brazo. Pues él ya había fallecido, ¿no? Sentí bastante paz. En esa casa, que es la casa de mi abuela, es una casa ya un poco antigua, en el centro de Puebla. Yo la verdad sentía como una pesadez, pero desde que murió mi abuelo, esa pesadez se convirtió en tranquilidad. Siento que me observan, pero no en mala onda. Otra historia que esa sí me dio miedo sucedió aquí en el sur de Puebla, en mi casa. Mi casa no es muy antigua, tiene 30 años. Y una noche estaba yo igual trabajando, estaba estudiando y mis gatos estaban conmigo. Hacía mucho viento y pues escuchaba así como chillaba el viento y de pronto hubo un ruido muy poco específico, no sé cómo decirlo, como un siseo. Y mis gatos se pusieron muy mal, ¿no? O sea, mi gata que dormía en mi nuca, o sea, en el respaldo se acostaba, se paró de pronto, mi otro gato igual se paró y empezaron a bufar los dos hacia la ventana y se fueron hacia la cocina y estaban como muy inquietos. Y de pronto uno se puso en la cocina y otro se puso en la puerta como impidiendo que algo pasara, ¿no? Me fui a dormir, sinceramente, guardé mis cosas y me fui a dormir. Y ellos se quedaron viendo hacia afuera. Le escribí a un amigo que le gustan, yo no soy muy creyente de estas cosas, pero mi amigo sí, y me dijo, sabes que ni te asomes a la ventana.
no te asomes. Él también vive aquí, en el sur de Puebla, y dice que hay brujas, entonces ni te asomes. Si te asomas, la vas a pasar acá. Wow. Mejor ni le... No, ni le moví, la verdad, me quedé... No dormí, pero me quedé en mi cama acostado. Y mis gatos regresaron como hasta las 9 de la mañana a mi casa, a mi cama. Wow, qué historia, amigo. Pues muy bonita historia la de tu abuelita. Y qué bueno que la sigas recordando y lo tomes con, vaya, con un bonito recuerdo y no algo paranormal. No, es algo bonito. Bueno, Miranda es mi esposa, entonces el año pasado fuimos a su casa allá en el Istmo, la vecindad de la que habló, y estaban varios de sus tíos, de hecho todos sus tíos. Y como hace mucho calor en el Istmo, todos se dormían en hamacas, bueno, la mayoría, ¿no? Nosotros dormíamos en un catro. Uno de sus tíos, que adora la Santa Muerte, se durmió en una de las hamacas y dice que a medianoche le dio parálisis de sueño y sintió como alguien le jalaba la hamaca y se le quedaba viendo. Él lo habla como una entidad negra completamente y no lo dejó moverse, ¿no? Al otro día su mamá puso una jícara con agua abajo de la hamaca y él pudo dormir un poco mejor. Sin embargo, justamente antes de que todo eso pasara, que ya pudiera dormir mejor, yo pasé por ahí. La casa es una vecindad, como dijimos. Hay dos casas al inicio que son contiguas, la casa de la abuela de Miranda y la casa de su tía abuela, y hay un pasillo que está a la intemperie. Tienes que pasar por el pasillo para entrar a lo demás de la casa. Entonces, pasando, yo sentí que algo no me observaba, pero que algo estaba allí, ¿no? Algo incomodaba. Y lo que pasó fue que volteé y solo vi unas pequeñas lucecitas, o sea, no macabras ni nada, solo lucecitas, ¿no? O sea, pero yo no pude sostener mucho la mirada y me volteé. Se lo dije a Miranda y me dijo, ¿sabes qué? Es que ahí está el altar a la Santa Muerte de mi tía. Y pues la verdad, sinceramente yo no quise voltear otra vez el resto del viaje. No es como que me sordé ni nada, pero sí evitaba esa parte, ¿no? Esa fuerza pasar por ahí, pero sí volteaba a otros lados. En ese trabajo yo tenía la tarea de hacer un par de rondines durante la noche, ir a revisar que todas las habitaciones estuvieran en orden, que todo estuviera en orden, candados, puertas, bla, bla, bla. Total que llegó un momento en el que me fui a dar una vuelta justo al tercer piso del hotel y me encontré a una niña, nada extraño, un infante está ahí caminando. Recuerdo muy bien su rostro y recuerdo que venía al menos de la cintura para arriba con alguna prenda blanca. El caso es que intento hablarle de que hola, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás? ¿Cuál es tu habitación? Justo porque pues como recepcionista necesitas saber pues que todo esté correcto, ¿no? Dije, ven, dame la mano, vamos a la recepción y ahí buscamos a tus papás. Dije que si me seguía y nada más asintió con la cabeza. Yo me fui hacia las escaleras, bajando las escaleras en el primer descanso, volteo hacia atrás para ver si venía conmigo, ya no la vi, volví a subir y ya no estaba la niña. Entonces dije, a lo mejor ya encontró su cuarto. Yo sigo dando mi rondín, o sea, nada fuera de lo común, algo que me hubiera pasado antes. Cabe destacar que yo llevaba poco tiempo trabajando en este lugar, unas 3-4 semanas. Bueno, sigo dando mi rondín y en eso pues voy a los patios traseros nada más para revisar candados, puertas, lo común. No sé de dónde me entró un escalofrío así horrible, fuertísimo, que inclusive en este momento me está dando. Me cae el 20. No había absolutamente nadie en el hotel. Era un martes, un día entre semana. No había nadie, estaba muerto el hotel, literal. Me fui corriendo hacia el registro. Dije, a lo mejor me estoy confundiendo, a lo mejor sí había alguien y no sé, a lo mejor y no entró en mi turno, no sé. No había absolutamente nadie. Ya revisando el registro, no había nadie. Chequé las cámaras y se me ve hablando solo. No recuerdo haber visto los pies, las piernas, no recuerdo haber visto eso, pero el rostro y la prenda de la cintura para arriba la recuerdo perfectamente bien. En ese momento yo me salí corriendo del hotel, me fui a la calle porque sí me llené de terror y ahí espero a mi relevo, a quien venía a cambiarme a las 7 de la mañana. Quien me vino a cambiar, pues bueno, justo fue la gerente del hotel. Le comenté todo lo que había pasado y pues bueno, parece ser que yo no he sido la única persona a quien le ha pasado este tipo de sucesos ahí en ese lugar. Que iba caminando ahí por Ciencias de la Computación, por la facultad, y estaba ahí caminando por el lago, iba con ellos, y me acuerdo cómo volteó y vi como una figura así medio extraña, como un pájaro. Yo lo comparé mucho con el hombre polilla que está en Monterrey, que dicen que desaparece mucho por allá. Tenía mucho la forma del hombre polilla. Y me acuerdo cómo lo vi volando
y no le vi la cara, iba como así viendo hacia adelante, pero iba como volando, pero como estático, como que si hubiera pasado como un avión. Entonces sí me sorprendió mucho ver esa figura, sí me saqué de onda. No me asusté, pero sí me super saqué de onda y le dije a mis amigos, no, neta, créanme porque lo acabo de ver y no. Sí, ahí lo acabo de ver y estoy seguro que lo vi. ¿Por dónde lo vio? Por Ciencias de la Computación. Ahí en la universidad. Ajá, en CEU. Estaba, me comentas, arriba de... Arriba de nosotros, yo le calculaba a la altura de unos 11, 12 metros de nosotros. Sí, es algo. Estaba un poco bajito, estaba sobrevolando muy bajito, pero sí me sorprendió mucho verlo. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado. Si quieres ser parte de la comunidad de emisarios del más allá, no olvides dejarnos un me gusta a este video y comparte. Déjanos tu opinión sobre este hecho paranormal en la caja de comentarios. Se despide de ustedes su anfitrión Osgur. Hasta una nueva historia aquí en Emisarios del Más Allá Podcast. Y recuerda, nunca mires por tu ventana de madrugada. Puede que un emisario del más allá te esté observando.